lo que quede más alto. Tengo a Se me deuda ve la el primer panza sola. proceso. A ver, cerrá bien el jugo. Esperen que estoy emitiendo gente. Ay, Si una deuda lo que es el con primer audio. proceso, puede seleccionar el texto de Reina Estoy para con hacer publicidad. la identificación de los componentes de investigación, o puede también seleccionar el texto de Bier, el de María Bier viene acompañado del método biográfico, y después, bueno, están los textos que faltan subir. Yo mañana mismo voy a, siguiendo el cronograma, la idea es lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a hacer hoy, después, el viernes que viene nosotros no tenemos, solamente por Classroom, por si tienen consultas, ¿sí? Y después, un poco, la idea es la siguiente: entre el viernes que viene, que es viernes 2, y el otro viernes, que sería 9, que ustedes puedan enviar, algunos ya lo enviaron, ¿sí? Pero que ustedes puedan enviar lo que es el área de interés, lo que es la línea historiográfica, que pueden poner 2 o 3, si no saben bien si es historia reciente, historia política, o historia política, historia social, lo pueden enviar igual, y la problemática, ¿sí? Es un poco la idea. Sí, un poco la idea para ir avanzando. Una vez que yo recibo eso, lo que hago es tratar de orientar con bibliografías. Ustedes ya tienen sobre el tema mejor. Estuve enviando, bueno, le envié a Carla unos textos que precisaba, que ahora no está. Le envié a Alejandro también, que va a ser sobre rastrojero, que tenía una serie de textos que le van a venir bien, y ya se lo envié. Y le envié a Janina, que un texto que le había dicho que Un golpe a los libros se llama, por el tema que eligió, que viene bien para que lo lea. ¿Sí? ¿Para qué se va a enviar la biografía? Para después pasar a lo que sería las preguntas problematizadoras, que capaz que a partir de lectura de texto uno puede ir poniendo 3, 4 preguntas problematizadoras. ¿Sí? Pero un poco la idea es que eso se envíe entre el viernes 2, que no vamos a tener acá clases, sino que vamos a tener por Classroom. Yo me voy a conectar, y es para que, si ustedes tienen preguntas. Si no tienen preguntas, no hace falta que se conecten ni nada. Y el 9 sí vamos a tener clase, vamos a ver los 3 métodos que está faltando ver: el de historia de género, el de análisis del discurso, y me está faltando otro. ¿Cuál era el otro que me quedé? Bueno, no me acuerdo cuál era el otro método que me quedó colgado acá, que lo vamos a ver el 9. Y ya después de eso nosotros ya no tendríamos clase con texto para ver y demás, sino que sería todo vinculado al tema de los anteproyectos. En todo caso, si es necesario hacer una clase así, virtual, de esta manera, con videollamada, se puede hacer. Si quieren, para no saturar, se puede armar por bloques, ¿sí? Decir a 4 o 5 de ustedes a una determinada hora, a otros otra determinada hora, ¿sí? Como para no saturarlo y demás, y como para que ir encaminado con respecto al tema del proyecto, ¿sí? El anteproyecto, perdón, el anteproyecto, que el segundo proceso es el anteproyecto. Después lo que es el proyecto, nada, es la acreditación, ¿sí? Que eso después con mayor tranquilidad. Bueno, voy compartiendo la pantalla. Arrancamos con lo que sería el método de historia oral, si les parece. Este texto de Laura Benadiva yo lo doy por primera vez. El año pasado y el otro había dado, en esta materia, el año pasado en cuarto había dado otro texto de historia oral, que por si alguien lo necesita, lo tengo, ¿sí? Como todo, tiene muchos puntos a favor el texto de Benavida, porque es un texto muy simple. Y tienen otros reparos que vamos a ir charlando, que creo que tiene que ver ya con la historia oral en general, ¿sí? Tiene que ver con el tema de la entrevista y demás. Es un texto que está dirigido
para llevar adelante historia oral, pero que también está contemplando lo que es la educación secundaria. ¿Por qué? Porque en sexto año se tiene como método historia oral, ¿sí? Entonces, algunas cosas hay que tomar con reparo. Si ustedes observaron, yo subí más capítulos de lo que había puesto, ¿sí? Primero porque los capítulos el texto es muy chiquito y los capítulos son muy breves, pero aparte si a alguien le interesa y va a aplicar lo que es entrevista y demás, creo que no viene mal esos capítulos que agregué, ¿sí? Agregué 2 o 3 capítulos más. Bueno, como punto de partida, me parece de todas maneras, por un lado bien y por otro lado un poco exagerado lo que plantea la autora con respecto a la historia oral, ¿no? La historia oral aparece como marginada, y esto es aceptable, aparece como marginada dentro de lo que es la historia como ciencia, porque como habíamos visto nosotros ya en el siglo XIX, justamente a finales del siglo XIX, cuando la historia se transforma en una ciencia o intenta transformarse, convertirse ¿Qué, en mamá? ciencia. Los micrófonos, por favor, no sé quién tiene porque no los veo, chicos. Cuando intenta formarse como ciencia, justamente los positivistas, los historiadores positivistas, ponían el peso en las fuentes escritas, ¿no? Es decir, las reales fuentes que permiten, las fuentes son, digamos, esa documentación que cuando la agarra un historiador o una historiadora y lo va a utilizar para reconstruir el pasado, se transforman en fuentes, ¿no? Entonces las fuentes escritas eran las únicas, ¿no? Después empezó con algunas fuentes materiales, de imágenes y demás, pero las fuentes orales quedaban completamente marginadas. Entre eso quedaban marginados porque se consideraba de que esos testimonios orales estaban cargados de subjetividad, obviamente, pero también como es obviamente un documento escrito, claramente un documento escrito, por más que sea un documento oficial, escrito por un presidente, un rey o lo que fuese, o parte del personal del Estado, como también una fuente privada, no sé, una carta, algo de eso, está cargado siempre de subjetividad. Yo digo que es un poco exagerado lo que dice la autora, porque la autora lo que no dice es que se utilizaba los testimonios orales con el inicio de la historia, no de la historia como ciencia. Ya en la antigüedad, ¿no? Heredoto y algunos que habíamos visto con Legoff utilizaban los testimonios, ¿sí? Para reconstruir ese pasado, que era además un pasado inmediato, ¿no? Que para ellos era como una historia reciente. La guerra del Peloponeso era una historia que había pasado hacía 20, 30 años, no más que eso, ¿sí? Por lo tanto, para ellos era una especie de historia reciente. Bueno, claramente, como puntos centrales acá, lo de la historia oral, producción y utilización de fuentes orales en la reconstrucción histórica. La historia oral trata de eso, de las fuentes orales. Tiene un carácter que es renovador, ¿sí? Y ese carácter renovador de la historia oral no es la oralidad, como dijimos recién, ya hacía rato se utilizaba los testimonios, más allá que después la historia positivista del siglo XIX, fin del siglo XIX, descartó por completo los testimonios orales, ¿no? Pero el carácter renovador no es la oralidad, el uso de la oralidad, sino la labor sistemática de la creación, de recuperación y de utilización de la fuente oral, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de la creación, de cómo se crea la fuente oral. La historia oral lo que permite, por un lado, y los testimonios orales, permiten, por un lado, confirmar, contraponer o refutar las hipótesis que se sustentan con otras fuentes, ¿sí? A veces un testimonio permite reconfirmar, supónganse, ¿no? La historia oral, digo, esto está muy apegado a lo que es historia reciente. La historia reciente, para el caso de Argentina concretamente, tiene su punto de partida en el siglo XX a partir de la última dictadura militar, ¿sí? La historia reciente se vincula siempre con hechos traumáticos. En España, por ejemplo, la historia reciente comienza a partir de la Guerra Civil Española, en Alemania a partir del nazismo, en Italia a partir del fascismo, y en el caso de Argentina a partir de la última dictadura militar. Entonces, un testimonio oral puede, por un lado, confirmar lo que hay muy poco de documentos escritos, ¿sí? Por ejemplo, sobre el terrorismo de Estado, por ejemplo. Claramente los testimonios pueden terminar de confirmar y hasta incluso de ampliar
¿sí? Lo que en documentos escritos casi no hay porque quemaron todo, la mayoría. También un testimonio, una fuente oral, permite contrastar o refutar, ¿sí? Lo que se ha escrito, lo que se encuentra en los documentos escritos. Permite también avanzar en el conocimiento histórico de diversos enfoques. Bueno, esto es relativo, porque en realidad las otras historias también, cuando dice que permite, los testimonios orales permiten avanzar en el conocimiento histórico de diferentes enfoques, está diciendo lo siguiente, y está muy bien, vincula a la historia oral con la antropología. Claramente hay una especie de trabajo de antropólogo, ¿no? El antropólogo en el campo de estudio, a partir de las preguntas, ¿sí? Entrevista a la comunidad que está investigando. En este caso tiene mucha similitud, pero está claro que cuando se analiza otros testimonios, otras fuentes escritas y demás, está claro que también se da un enfoque de multiperspectivas, ¿sí? De multidisciplinas. Esto ya lo hemos mencionado, que la historia se apoya en la sociología, en la antropología, en las ciencias políticas, ¿no? En diferentes ciencias. Bueno, se concentra en la experiencia directa de la vida de las personas, es decir, un testimonio oral puede ser tanto, son personas que están involucradas de manera directa, pero a ver, por ejemplo, yo puedo trabajar sobre la cuestión de detenido desaparecido y puedo entrevistar a una persona que sufrió la detención y todo tipo de tortura, y bueno, y lo largaron y sobrevivió, y le puedo hacer la entrevista, como también otra experiencia directa es la persona que vivió en el periodo, que capaz que no fue secuestrada ni nada, pero que vivió en el periodo, ¿sí? Y eso también son testigos, ¿sí? Se trata justamente de esa historia de vida, de testimonio directo de un proceso o de un hecho histórico. Bueno, esto que vamos a decir va a girar siempre en torno a lo mismo. La entrevista de historia oral es un procedimiento por el medio del cual un entrevistador recupera esas experiencias almacenadas en la memoria de la gente. Acá hay algo muy importante que yo no lo agregué en el PowerPoint porque si no iba a ser súper extenso, que es el tema de la memoria. ¿Sí? Quien va a trabajar con testimonios, con entrevistas y demás, tiene que leer, y hay varios textos, y yo puedo recomendar, sobre el tema de memoria e historia. Es muy importante acá la cuestión de la memoria, ¿sí? No solamente las personas cuentan lo que quieren, ¿sí? Lo que pueden y demás, y omiten otras cosas, sino que también, obviamente, cuentan lo que recuerdan, y cuentan también, cuando uno dice lo que recuerdan, lo que puede ser fehacientemente lo que pasó, como también puede estar tergiversando sin querer hacerlo, ¿sí? Sin querer hacerlo, esas experiencias. Estas personas se convierten en informantes y sus recuerdos, registrados en una grabadora, una grabación o en una filmación, ¿no? Se transforman en fuentes orales para el historiador. Entonces, las fuentes orales son esos testimonios que se dan a partir de una entrevista. Lo mismo, ¿no? La historia oral es un procedimiento establecido para la construcción de nuevas fuentes en base a testimonios orales. Su análisis supone la existencia de un marco teórico. Para analizar, yo necesito, primero, la historia oral es un proceso que lo que me permite es establecer nuevas fuentes, que son testimonios orales. ¿Sí? Por el otro lado, la otra etapa, cuando yo ya tengo la fuente, ya hice la entrevista y tengo la fuente, tengo los testimonios orales, lo tengo que analizar a partir de un marco teórico. Por eso yo decía que, por ejemplo, si alguien va a trabajar esto, tiene que tener lectura sobre el tema de la memoria, tiene que tener lectura obviamente del periodo que va a trabajar. Si va a trabajar algo, no sé, sobre los saqueos del 2001, sobre la dictadura militar, sobre la guerra de Malvinas, sobre una inundación histórica en algún lugar, en Solano inclusive en la década del 80 hubo una inundación muy importante, que también se puede tranquilamente hacer un trabajo con historia oral y demás. ¿Sí? Se necesita un marco teórico, se necesitan teorías, ¿sí? Y una metodología entre las que ocupa un lugar central la entrevista grabada. Entonces, se diferencia claramente la historia oral, las fuentes orales,
se diferencia claramente las otras fuentes porque son creadas y no encontradas. ¿Sí? Yo no voy a un archivo y de repente, igual esto es relativo y ahora lo voy a decir por qué. Yo no voy a un archivo, voy al Archivo General de la Nación, pido un documento y me traen el documento escrito y lo encontré. ¿Sí? O estoy hurgando en algún lugar, estoy en un museo y justo encuentro una serie de vestidos porque estoy analizando la moda de no sé qué, ¿sí? O imágenes o lo que fuese. Sino que son creadas. ¿Sí? Ahora, para poder crear, ¿sí? Para poder crear esas fuentes, es fundamental, o esa fuente se crea en el encuentro del entrevistador y el entrevistado. Es decir, en realidad, esa fuente se crea en base, obviamente, al testimonio de una persona, pero también en base a las preguntas que el entrevistador le hace. ¿Sí? ¿Por qué digo que es relativo? Bueno, porque también, si bien pensando en las investigaciones que se van a realizar en el curso, ¿sí? El año que viene fehacientemente, si bien las entrevistas se van a hacer para hacer esa investigación, he visto, muchas veces se hacen entrevistas para hacer un archivo de voces. ¿Sí? Entonces, de repente, supónganse, yo puedo ir, y de hecho creo que aquí lo hay, ¿sí? Sobre la dictadura militar, ¿no? Yo puedo ir a tal archivo y pedir ya los testimonios de cierta persona. Ya se hicieron las entrevistas. ¿Sí? Entonces yo ya encuentro ahí la fuente, no la creo, pero también la puedo crear. Es lo que lo diferencia de las otras fuentes. Y acá, bueno, según la autora, plantea de que las fuentes orales tienen esa doble importancia, porque por un lado son fundamentales porque se crean, porque son novedosas, pero al mismo tiempo sirven como fuente y sirven como una subjetividad del que lo recuerda, ¿no? A mí me parece que la subjetividad está tanto en un testimonio oral como en un testimonio escrito, ¿no? En ese caso, y hasta incluso en una pintura que se realiza, uno puede rastrear subjetividad de quien la crea, ¿sí? Aunque es más difícil todavía, pero lo puede hacer. Bueno, las fuentes orales terminan aportando, por un lado, esta complementación a la información aportada por las fuentes tradicionales. Yo puedo tener una serie de fuentes escritas, qué sé yo, y un testimonio o dos o tres me permite complementar, cubrir baches que quedan, ¿sí? O ampliarlo. Aporta más información sobre el significado de los acontecimientos que sobre los acontecimientos mismos, ¿no? Como esto tiene que ver con los actores sociales, ¿no? Que una persona te cuente, no sé, una persona que forma parte de los grupos guerrilleros te cuente la organización que tenían y demás, claramente, ¿no? Es una información que pesa más sobre el significado del acontecimiento que el acontecimiento en sí mismo. Por otro lado, también transforma la práctica de la historia y el trabajo del historiador. Esto tiene que ver con esto último que dijimos, ¿no? De que las fuentes son creadas y por lo tanto acá la práctica del historiador es diferente a lo que se venía haciendo con las fuentes escritas y demás, que yo la tengo que buscar y encontrar. ¿Sí? Aquí evidentemente se modifica esa práctica. Bueno, la construcción de las fuentes orales. La entrevista es el recurso mediante el cual un entrevistador recupera la experiencia almacenada en la memoria del entrevistado. ¿Sí? Hablamos de entrevistas, no de encuestas. La autora dice que conviene respetar los siguientes pasos. Bueno, obviamente, el punto de partida es la elección de un tema a investigar. Yo agregaría un problema, porque supónganse, yo digo, bueno, tema, última dictadura militar, es amplísimo, ¿sí? ¿Qué voy a preguntar sobre eso? Entonces, directamente dentro de la dictadura militar, ¿qué problemática voy a investigar? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Sí? Bueno, segundo paso, elaboración de la guía de entrevista, es decir, ver las preguntas y demás, que ahora vamos a ver los tipos de entrevistas. Ubicación y selección de los informantes, poder ubicarlos, ¿no? Acuerdo para hacer la entrevista, el registro de la entrevista, la realización de la entrevista, preservación y rótulo del registro de la entrevista. Entonces, yo creo por un lado de que
así como cuando uno hace con las fuentes escritas, uno tiene en cuenta varios puntos, no es que primero esto, después lo otro, uno piensa el tema, el problema, y mientras va pensando eso, va pensando las fuentes. Acá creo que lo mismo. Yo ya voy, no formulo todo y después salgo a buscar a ver quién puede ser informante de esto que quiero investigar. Es más, muchas veces en las investigaciones de historia oral el recorrido es al revés. Yo empiezo teniendo la data porque conozco a gente o porque me pudieron contactar o lo que fuese, de un grupo de personas que vivieron determinada cosa y que sé que me pueden brindar información, entonces yo me aseguro primero la ubicación de estos informantes y después empiezo a formular el tema problema, las preguntas y demás. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es muy detallado porque tiene algunas cosas que son más son de investigación, de historia oral, pero están vinculados a lo que es un 6º año de educación secundaria, ¿sí? Entonces, quizás el registro de la entrevista viene bien, registrar el nombre de la persona, la fecha, cuándo, y otro tipo de registro, ¿no? que hacen al testimonio. Después, la preservación y rótulo de registro puede no llevarse adelante. Vamos a ir viendo algunos de estos puntos. La elección del tema no lo vamos a ver, pero sí la elaboración de las guías de la entrevista. Bueno, elaboración de la guía de entrevista. Hay distintas maneras de realizar una entrevista, ¿no? El modelo del tipo de entrevista va a depender de una serie de variables. Primero, la característica del entrevistado. Si yo sé que es una persona que se enoja fácilmente o que habla poco o lo que fuese, para esto ya tengo que tener un conocimiento previo, obviamente, de la persona, tengo que formular un tipo de entrevista, ¿sí? Determinado. Si yo sé que el tipo o la mujer le encanta hablar del tema y lo que fuese, bueno, puedo pensar un tipo de entrevista que sea mucho más general, que sea mucho más amplia, ¿sí? Porque son las entrevistas abiertas. También depende el modelo de guía de entrevista, el tema del cual yo voy a investigar, ¿no? Hay temas que son muy espinosos, que tienen que ver, si pensamos, no sé, en Malvinas, o si pensamos en detenido desaparecido, o en los centros clandestinos de detención, si pensamos, no, hay temas que son bravos, donde el tipo de pregunta se tienen que saber formular, considerar, ¿sí? El tiempo que se le va a asignar a la realización del proyecto, eso también. ¿Sí? A ver, yo tengo la suerte de tener 10 personas que le puedo hacer entrevista. Bueno, pensar si es necesario hacerle a las 10 personas. Pensar asimismo el tipo de guía de entrevista que voy a realizar. Pensemos que en realidad, en el plano realmente como tienen que ser las cosas, no se entrevista una sola vez a una persona, se entrevista 2 o 3 veces, eso es en el plano real. Yo lo entrevisto un día y después dejo pasar días, semanas, meses y después vuelvo a entrevistarla con la misma pregunta, con algunas ampliadas. ¿Sí? Eso es en el plano real. Después si no se logra acá, bueno, no importa, se entrevista una sola vez a una persona, no hay problema. El otro punto también es que en realidad no se tendría que entrevistar solo a una persona. ¿Sí? Siempre la idea es que sean 2, 3, 4 personas. Pero bueno, lo mismo, si también es viable entrevistar solamente a una persona y profundizar sobre eso. El texto de Andrea Reina, que es el que va junto con el que estamos charlando ahora, el de Penadiva, está centrado en una persona. Hay una serie de entrevistas ahí que giran, pero está centrado en la entrevista de una persona. Finalmente, la cantidad posible de entrevistados, ¿no? Eso también, si tengo un grupo de entrevistados y la entrevista va a ser colectiva, depende de un tipo de entrevista que se la voy a hacer de manera individual. Estos son los tipos de entrevistas que podemos ver, ¿no? El tipo de la clasificación de entrevistas. Tenemos, por un lado, lo que son entrevistas estructuradas o cerradas, donde yo como entrevistador tengo ya las preguntas no son abiertas, son para respuestas breves, ¿no? Y uno la tiene ordenada y va alargando y se va con esa rigidez, el otro va respondiendo. ¿Sí? Eso sirve bien para medir 3, 4 casos, la misma pregunta y ver diferentes miradas y demás. También sirve para encasillar bien la dirección que yo quiero. Recuerden de que con la entrevista yo lo que estoy haciendo es creando una fuente. Y la verdad que esa fuente me tiene que servir a mí para después responder la problemática que voy a trabajar. Yo después a esa entrevista yo la tengo que analizar,
porque si mi investigación es solamente transcribir lo que dijo esa persona, estoy haciendo lo mismo que hacían los positivistas cuando copiaban todo el documento escrito, así tal cual y listo, ¿sí? La entrevista estructurada o cerrada es una forma. Luego está el otro extremo, que son las entrevistas abiertas, donde yo libremente largo un tema, ¿sí? O largo una pregunta general y el entrevistado comienza a hablar, ¿sí? Van surgiendo preguntas y demás, pero es una entrevista completamente abierta, que se puede desviar y demás. De todas maneras, generalmente las entrevistas, cuando yo decodifico la entrevista, la escucho y demás, generalmente queda un 60, un 50% de la entrevista que me sirve, ¿sí? Después el resto lo tengo que sacar. No es muy lejano cuando yo analizo documentos escritos. Yo encuentro una cantidad de documentos escritos y hay muchas cosas que yo tengo que dejar de lado porque no responden a mi problemática y no me son de utilidad. Hay otro tipo de entrevistas que son entrevistas colectivas, ¿sí? Son las que se llevan a cabo en un grupo reducido de personas, tampoco puede ser 10 personas, 20 personas, ¿sí? 5, 4, 3, vinculadas entre sí por un tema, obviamente, tienen que estar vinculadas por un tema, ¿no? Y se lleva adelante un tipo de entrevista. Ahí generalmente la entrevista tiene que ser abierta, ¿sí? Porque ser estructurado, si se entrevista todo al mismo momento, es como condiciona demasiado, es decir, uno hace una pregunta a esta persona, hace la misma pregunta a esta persona y condiciona la respuesta del otro y demás. Finalmente, las entrevistas semiestructuradas, que son las que yo voy con una serie de preguntas ordenadas y que después se puede dar esas libertades para poder replantear, para poder ampliar, para preguntar otra cosa. Lo cierto es que, sea el modelo que yo tome, yo como entrevistador o entrevistadora tengo que tener una serie de preguntas. Eso seguro. Tengo que tener de antemano una serie de preguntas. No puedo ir con la mano vacía. Por más que sepa el tema y demás, ¿sí? Hasta incluso si pienso una entrevista abierta. Bien, con respecto a la ubicación y selección del informante. ¿A quiénes elegimos para entrevistar? Bueno, el informante es seleccionado con el objetivo de reunir ciertos números de historia de vida individuales que, aparte de la comprensión de determinado grupo, institución o fenómeno social, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, informantes seleccionados a partir del significado histórico, que pueden brindando sus testimonios acerca de acontecimientos externos, de lo que han participado o fueron testigos. Bueno, acá capaz que Rocío, que había enviado sobre el tema de Malvinas, y puntualmente la situación de los veteranos de Malvinas, puede encasillarse, ¿no?, en ese tipo de informantes. Veteranos de Malvinas, sobrevivientes de centros clandestinos de detención, vecinos que son testigos de una inundación, etc. El otro tipo de personas para entrevistar pueden ser informantes seleccionados porque la vida de esa persona es significativa en sí misma, ¿sí? Debido al carácter singular de su existencia. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, supónganse, no se trata si es un personaje súper reconocido públicamente o no, ¿eh? No se trata de eso. Por ejemplo, entrevistar a una mujer que formó parte de los grupos armados. ¿Sí? Las primeras investigaciones que salían con estos cruces eran realmente novedosas. ¿Sí? Tuvo una existencia de vida muy singular, una mujer que formaba parte de los grupos armados y que había muchas, ¿no? Pues después se terminó comprobando que fueron muchas las mujeres que formaron parte de los grupos armados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos de los ítems de que tener en cuenta cuando elegimos a la persona que vamos a entrevistar. Esto puede parecer súper obvio, pero el problema está que a veces, cuando se plantean los trabajos de historia oral, y después lo tienen que realmente llevar adelante, me terminan transmitiendo cosas que no se pueden hacer y que son básicas. ¿Qué característica debe reunir un buen informante? Por lo menos estas tres que aparecen acá. Son obvias, pero bueno. Poseer información sobre los temas que se investiga. A veces uno consigue un contacto, dice, no, sí, sabe que este formó parte de tal cosa, lo que fuese que estoy investigando, y resulta que la persona sabe poco y nada. O sabe poco y nada, o lo que fuese, pero no me termina de brindar la información. Segundo punto, que esa persona esté dispuesto a contar.
porque también puede ser una persona que sepa un montón, pero quizás no esté dispuesto por varios motivos, porque lo involucran, porque le duele contar eso, porque no lo quiere recordar, o porque simplemente no quiere. No quiere estar en un tiempo siendo entrevistado por otra persona, ¿sí? Y uno se tiene que asegurar de eso. Tercer punto, estar en condiciones de poder ser entrevistado. A veces sucede que se ponen temas, por ejemplo, de la década hubo una investigación que era sobre la década del 50, sobre la dictadura, entre comillas, la revolución libertadora, y que se quería investigar personas que eran personas realmente muy, muy grandes, eran personas de 80 años que en realidad no sabemos si estaban vivos o no, ¿sí? Y en caso que lo estén, ¿sí? No estaban en condiciones, por la edad y demás, no estaban en condiciones, ¿no? La memoria empieza a jugar muy, muy malos tratos, porque se olvida un montón de cosas, porque tergiversa un montón de cosas. También en condiciones de hacerlo es el tema que se trabaje de más, ¿no? Yo me acuerdo, ya saliendo de la historia, cuando la CONADEP comenzó a buscar los testimonios de personas que habían sido detenidas, secuestradas, torturadas durante la dictadura, muchísimas personas que quisieron dar testimonio no estaban en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Era algo que habían vivido hace muy poco, porque era recién la vuelta de la democracia, y que no había posibilidad de poder, de poder contar, porque se quebraban, porque lloraban, porque se quedaban mudos, ¿sí? Y demás, porque tenían miedo y demás. Bien, una vez elegido a los informantes, debemos establecer el contacto con ellos y explicarle el proyecto. Generalmente las mismas personas te preguntan, te dicen, bueno, yo te doy la entrevista, todo bien, pero ¿para qué es esto? ¿Sí? Generalmente. Y uno tiene que explicarle que es un trabajo de un seminario, de un profesorado, que me interesa tal tema. Obviamente que también ahí uno tiene que demostrar el interés por el tema y también los conocimientos sobre el tema, ¿no? No caer como una persona que no sabe nada y no, mira, la verdad que no sé nada y quiero que me cuente. No, uno tiene que tener toda una base para sacarle todo el jugo a la entrevista también, obviamente. Bueno, esto es un modelito que aparece, ¿no? Una planilla para registrar los datos previos a la entrevista. Proyecto, tema, el entrevistado, el nombre y apellido, el lugar y fecha de nacimiento del entrevistado, algunos datos, ¿no?, de interés de esas personas, y finalmente, una vez que hacen la entrevista, algunos datos en el momento de realizar la entrevista. ¿Sí? Esto es una opción, no es obligatorio ni nada. Sobre el acuerdo de la entrevista se debe realizar en un lugar cómodo y privado. ¿Qué queremos decir con esto? Que el entrevistado tiene que estar tranquilo, ¿sí? Puede ser en un café, en un bar, qué sé yo, algo así. Obviamente ahí tenemos que tener en cuenta el tema del sonido, del ruido, ¿sí? Y demás. Pero no puede haber gente que no tenga nada que ver de la parte del entrevistador, ¿no? Del entrevistado, de repente si es en la casa y está la familia, todo bien, no hay ningún tipo de problema y demás. Pero nada, ¿sí? Más que nada eso. Acá yo hace varios años había hecho un seminario con uno de los historiadores más importantes de la Argentina que utiliza historia oral, que es Pablo Pozzi. ¿Sí? Pablo Pozzi es un historiador que ahora escribe mucho sobre historia norteamericana, es el que da una de las pocas cátedras que hay en América Latina sobre historia norteamericana. Fue uno de los primeros en la UBA, pero él se caracteriza por el tema de historia oral y los grupos guerrilleros. Él se centra en lo que es el PRT y el ERP. Y bueno, él planteaba justamente, ¿no?, la vinculación que trazaba, yo esto no lo pido que lo hagan ustedes, pero la vinculación que trazaba con la persona que iba a entrevistar. Como por ejemplo, antes de entrevistar, aparte del tiempo donde solamente había teléfono de línea y nada más, ¿sí? ¿Se entiende? No había nada de internet, ni celular, ni nada de eso, ni Facebook, ni nada para poder contactar a la persona de otra manera. Entonces, generalmente él invitaba a comer a esa persona o encontrarse para tomar un café y charlar, no era para hacer la entrevista.
¿sí? Capaz que tenía otro encuentro más, ¿sí? Y después hacía la entrevista, lo hacía en esos contextos, ¿no? Hay algo que dice el texto, que yo puse acá para cuestionar página 50, de acuerdo en la entrevista, que es que la persona que está siendo entrevistada ponga imágenes. Si tiene imágenes, fotos, qué sé yo, que la muestre. Y uno lo filma, qué sé yo. Bueno, siguiendo a Pablo Pozzi, que me pareció excelente cuando en su tiempo dijo esto, estoy hablando del año 2004, este seminario, hace mucho tiempo, él planteó, dejo de compartir porque se va a cortar, volvemos a ingresar en el mismo link porque se corta. Él planteó de que en realidad las imágenes, generalmente, conviene que las lleve la persona que va a entrevistar, ¿sí? Digo, una imagen lo que hace es movilizar a la otra persona, una fotografía, un periódico, lo que fuese, y permite que esa persona o recuerde, o charle, o hable, ¿se entiende? Es decir, trae más resultado si la persona que va a entrevistar pone esas imágenes como estímulo a la memoria, ¿sí? Para que lo recuerde y demás, y lo movilice también, ¿sí? Bien, por eso puse ahí que era para cuestionar. Bueno, ahora se va a cortar y ingresamos a las personas que estaban siendo entrevistadas, si convenía poner el grabador, antes bien los grabadores, los cuadraditos, ¿sí? Si convenía poner el grabador en la mesa o no, si convenía ponerlo debajo, tenerlo porque ponía nervioso a quien era entrevistado, ¿no? Entonces la mayoría decían de los grandes historiadores, historia oral, Dora Schwaster, En serie podría mirar. italiano, Pensé que ibas a hablar en serio. planteaban justamente de que era conveniente esconder lo que es el grabador, ¿sí? Y en realidad lo que planteaba Pablo Pozzi, que era todo lo contrario. Él lo que veía era de que la persona que era entrevistada como que se incentivaba porque era entrevistada, como que tenía importancia. Entonces capaz que el tipo pobre, a Pablo, digo, Pozzi, lo llamaban a las 12 de la noche, una persona que él venía entrevistando hacía una semana atrás, había entrevistado, y dice, che, Pablo, ¿sabés que me acordé de... ¿Se entiende esto? Y esto uno lo ve hoy, ¿no? Cuando pasa algo en la calle y está la tele y la gente va donde está la cámara, ¿no? Yo creo que hoy en día con el avance de la tecnología es como que no se entra tanto el temor, ¿sí? Y el nerviosismo cuando se es grabado, cuando se es entrevistado. Bueno, el registro de la actividad, grabarla o filmarla, ¿no? Hoy en día creo que lo principal es filmarla. ¿Por qué? Porque además de la voz y la respuesta que da el entrevistado, nos permite registrar lo que es el lenguaje gestual y corporal, que es importante. Quien haga historia oral también tiene que comprender de que tiene que hacer una lectura de los silencios, de la repetición de palabras, de los gestos, ¿sí? Que hace la persona que está siendo entrevistada. Sobre el registro de la entrevista también, registrar el contador del videograbador, hace cuando justo la persona que está exponiendo el testimonio empieza a decir algo que realmente le interesa a uno, tratar de ver, ¿sí? Con toda sutileza, qué minuto va, y anotárselo uno, ¿sí? Uno lo termina anotando. Obvio que después uno, por más que no lo anote, después uno tiene que escuchar toda la grabación nuevamente y demás, y pasar en limpio y transformarlo en una fuente. El testimonio pasarlo a una fuente oral, ¿sí? Pero es un buen indicio ir registrando eso. Al igual que tomar nota de ciertos aspectos del discurso del entrevistado, ¿no? Para poder después repreguntar en la misma entrevista o si se hace una entrevista después, y registrar todo lo que pronuncia el entrevistado que uno desconoce, como el nombre de una persona, de algún lugar y demás, ¿sí? Para después, si está la posibilidad, volver a preguntárselo. Sobre la realización de la entrevista, ¿qué paso seguir? Bueno, esto es una sugerencia, así que da la autora. Por un lado, cuando empiezo a grabar, comenzar citando el lugar, ¿sí?
la fecha, no sé, digo Quilmes, 25 de septiembre de 2020, estoy con tal persona, y luego los datos biográficos, la persona, ¿sí? El nombre, el apellido. A veces no se pone el nombre y el apellido, a veces se pone solamente las iniciales. Si la persona no lo permite, el entrevistado no lo permite, que se ponga el nombre y apellido, eso se tiene que respetar, ¿sí? Luego comenzar con una pregunta general, si tengo pensado hacer un tipo de entrevista abierta, o comenzar con las preguntas ordenadas si yo estoy pensando en un tipo de guía cerradas, un tipo de entrevista cerrada. Se recomienda que después que comentó la persona que ha sido entrevistada, que después se repregunte, que no se repregunte en el momento. Algunos consideran de que no, que está bueno repreguntar en el momento, ¿sí? Cuando percibimos que el entrevistador ya está cansado, ¿sí? O ya el tema parece como que ya no se puede sacar más por ese día, bueno, tenemos que pensar en un cierre bien, no en un cierre, bueno, che, terminamos la entrevista porque te veo cansado, no. Tratar de ir buscando la manera de poder cerrar la entrevista y demás. También uno puede seguir grabando, terminó la entrevista, puede seguir grabando sin problemas, ¿sí? Algunos recomiendan de que el texto te lo dice, de que muchas veces cuando se deja la entrevista, pero se sigue grabando, a veces la persona alarga más cosas y demás. Pero me parece que éticamente no corresponde, ¿sí? Digo, ya fuera del plano de la entrevista. ¿Cómo ser un buen entrevistador? ¿Qué tener en cuenta para hacer un buen trabajo de entrevistador? Primero, nunca perder de vista el objeto de la investigación. Porque a veces las historias de vida son atrapantes del tema que yo estoy investigando, ¿sí? Son atrapantes, son buenísimas y demás. Pero yo nunca tengo que perder de vista el objetivo que tiene mi investigación, porque eso me sirve para encarrilar las preguntas que tengo que hacer y demás. Conocer de antemano los datos del entrevistado, no solamente el nombre y el apellido, ¿sí? Si formamos parte, no sé, estoy haciendo un trabajo sobre grupos armados, bueno, qué funciones tuvo, si se destacó por algo, o si estoy viendo, no sé, Malvina, lo mismo, ¿sí? Informar claramente al entrevistado los propósitos de las entrevistas, esto ya lo habíamos dicho, tener presente la dificultad de comprensión de las preguntas. A veces uno formula preguntas, se la hace a la persona que está entrevistando y esa persona no comprende la pregunta, ¿sí? Ver la manera de poder reformularla en el momento. No se debe interrumpir el relato, no se debe interrumpir el relato, que eso sí, puede que sí, puede que no. No deben cuestionarse los detalles, eso sin ninguna duda. Uno no puede cuestionar el detalle, por más que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo esa persona, ¿sí? Por más que esa persona me dijo antes una cosa y ahora me está diciendo otra, yo no se lo puedo cuestionar. En todo caso, delicadamente, ¿no? Como dice ahí, yo había entendido que, mirá, yo entendí tal cosa, ¿sí? Simplemente de esa manera replantearlo, pero no cuestionar. La información obtenida debe verificarse con otras fuentes. Esto es fundamental, ¿sí? Acá igual ya estaríamos en el otro lado, pero cuando yo ya tengo esa información, ese testimonio y lo transformo en una fuente oral, yo lo tengo que constatar con otros testimonios, o con otras fuentes escritas, o con el contexto histórico, o lo que escribieron otros historiadores. La última etapa, por lo menos de esto, es la transcripción de la entrevista, ¿sí? Está la necesidad de que se conserve, ¿sí?, tal cual lo dijo el entrevistado, ¿no? Que haya lo más literal posible una transcripción. Para eso yo tengo que anotar, cuando transcribo, el titubeo, las palabras que se repiten. Uno puede pensar, no, o sea, esta palabra la repite 3 veces, no la voy a escribir, ya estoy cansado de estar transcribiendo todo esto. No, en realidad termina perdiendo, ¿sí? Quizá que repite una palabra tantas veces, o los silencios. Para eso hay toda una serie de signos, ¿sí? Para poder, no sé si se ríe, entre paréntesis se ríe, si llora lo mismo. Son toda una serie de lecturas que permiten después analizar más esa interpretación. Suele haber dos
dos instancias de audición y de transcripción. ¿Sí? La primera, obviamente, que es la que yo leo y voy transcribiendo todo literalmente, y una segunda, vuelvo a leer y reviso para reajustar esa transcripción que hay. Y ahí, recién ahí, yo tengo la fuente. Todo ese trabajo de entrevista es para tener una fuente. ¿Sí? Luego tengo que analizar esa fuente. ¿Cómo la analizo? Bueno, cruzándolo con otras entrevistas, cruzándolo con lo que dicen otros historiadores, teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿se comprende? Porque si yo, y esto pasa mucho, porque hay muchos que eligen historia oral, hay muchos que hacen entrevistas en el instituto. Entonces, si yo simplemente agarro una entrevista, una fuente oral, y la copio así tal cual, le pregunté esto y me dijo esto, pregunté lo otro, me dijo lo otro, chico, es lo mismo que yo me vaya a un archivo y me copie todo un texto escrito y lo entregue. Eso es solamente fuentes, ¿se comprende? Está faltando el trabajo del historiador ahora en el análisis de ese testimonio. Un ejemplo. Esto está sacado del texto de Pablo Pozzi, ¿sí? Una entrevista muy escueta, pero que creo que muy representativa de lo que dijimos en el recorrido de todo esto. La P justamente es de Pablo, del historiador, y la R es de quien está siendo entrevistado, que según Pablo Pozzi, creo que ya sabía de antemano de que era un buen catador de vino tinto, que la entrevista se hizo en la casa del entrevistado, el entrevistado lo invita a comer, ¿sí? A Pablo Pozzi, el historiador, y él había llevado unos cuantos vinos finos, ¿sí? No solamente para caerle bien, sino aparte para que lo ablande un poquito el alcohol y que hable de más. Entonces, en una parte de la entrevista aparece esto, ¿no? Le pregunta a Pablo Pozzi, este entrevistado es un trabajador. Dice, ¿ustedes son muy unidos en el trabajo? Le pregunta el historiador, ¿no? Claro, lo vivo todos los días, es como una familia más. Esa es la respuesta. ¿Quién entra en la familia del trabajo? Pregunta Pablo Pozzi. Y mis compañeros. ¿Nadie más? Fíjense acá. Esto no es algo que dice el tipo, es un gesto que hace y que el historiador lo plantea. Pone cara de si estás chiflado. El historiador, nuevamente, un gesto, se ríe. Pablo Pozzi se ríe. Te pregunto porque hay muchos que dicen que es una familia. Y yo siempre pregunto quién está, porque hay algunos que dicen que está el dueño. ¿Sí? Parece que se pone un poco nerviosa la persona que está siendo entrevistada, dice, no, sí, no, nunca, tampoco en lugares, tampoco me he sentado a comer así donde están los capataces. Pablo le pregunta, ¿ah, no? Y le termina de responder, hay gente que se puede sentar a comer, pero yo no. Yo estuve 11 años y nunca me he quedado así en la despedida. Nunca fue una despedida de fábrica, porque en este caso siempre iban los capataces y los dueños, y todos se sentaban en la misma mesa. Escúchame, todo el año te están peleando, te están explotando, no puedes sentarte en la misma mesa. Si te pueden pagar de menos, te están pagando de menos. ¿Y qué? ¿Vas a ir a comer justo un fin de año, una despedida? No me gusta, vamos entre todos nosotros, compañeros, bueno, y vamos a salir una noche de farra, vamos todos. Pero vamos todos nosotros porque nosotros somos. ¿Por qué tenemos que esperar que ellos te paguen un pedazo de carne? ¿Qué tipo de entrevista piensan que es esto? ¿En qué tipo de entrevista piensa que puede encuadrar esto? ¿En una cerrada, en una abierta, en una semiestructurada? ¿Puede Todas las ser una preguntas que entrevista abierta? lo está dejando hablar bien, Janina, ¿lo está dejando hablar libremente? Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿no? Dice, ustedes son muy unidos en el trabajo. ¿Ustedes qué creen? ¿La sacó ahí de galera cuando estaba en la entrevista o la formuló antes de comenzar? Parece que está yendo con información que ya conocí. Estaba esperando que el tipo le conteste lo que él ya sabía, ¿no? Lo pincha como para que conteste eso, por eso. Sin ninguna duda que lo pincha el tipo. Sin ninguna duda que el historiador lo pincha. Es un tipo de entrevista que es semiestructurada. Evidentemente tiene preguntas,
¿sí? Claro. Esto, ustedes son muy unidos en el trabajo, es una pregunta que el tipo ya lo tenía, seguramente porque está trabajando primero lo que tiene que ver con las organizaciones obreras, en gobiernos militares y demás. Y acá fíjense de que esta segunda pregunta, ¿quién entra en la familia del trabajo? Evidentemente no es una pregunta que Pablo Pozzi la tenía formulada, lo vas a partir de la respuesta que da. Y es fuerte la respuesta que da el entrevistado, porque dice, es como una familia más. ¿Sí? Si pone a los compañeros de trabajo como una familia. Entonces ahí empieza a pinchar. Entonces le pregunta muy sutilmente, ¿quién entra en la familia del trabajo? Haciéndose el gil, sabiendo que le va a responder y mis compañeros de trabajo, obviamente. ¿Sí? Y le dice eso. Y después empieza, sigue pinchando y nadie más. Entonces, analizamos todo esto primero. Además del diálogo, ¿no? Los gestos y demás, pero aparte de eso, esto que parece algo tan escueto, termina de exponer de que en la fábrica en realidad no estaban todos los trabajadores unidos y demás, ¿sí? No es que eran, si Pablo Pozzi acá no pregunta quién entra en tu familia y qué sé yo, y sigue hablando de los compañeros, ¿sí? Podría dar una construcción de que en esa fábrica todos los trabajadores estaban unidos y qué sé yo, y no era tan así, evidentemente habían grupos, ¿no? Ahí lo está tratando, ¿no? Esto, ¿por qué tenemos que esperar que ellos te paguen? Aparte está la idea, primero obviamente está la idea del trabajador sobre el burgués o el dueño de la fábrica, ¿no? Claramente. Pero por el otro lado está esta vinculación entre los mismos trabajadores, hasta qué punto, ¿no? Es una unidad. Bien. El método biográfico, esto es mucho más acotado la explicación, así no se duerme ni nada. El método biográfico, como primer punto, como un recorrido historiográfico, tengamos en cuenta que el método biográfico nace ya con la historia, no la historia como ciencia, la historia en la antigüedad, ¿sí? La biografía servía en la antigüedad como magíster de vida, como historia de vida, ¿sí? Como maestra de vida. Entonces, la historia de los héroes, ¿sí? La historia de los dioses, la historia de los militares, de los reyes, esos tipos de biografía eran como el modelo a seguir. Eso ya en la antigüedad. En el siglo XIX, cuando la historia se transforma en ciencia y demás, la biografía sigue teniendo, ¿no? Esa idea de modelo de conducta. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, en Argentina o cualquier país de Europa y de América Latina en el siglo XIX, que se forman los estados nacionales, algunas biografías encarnaban la historia nacional. El prócer, la biografía de una persona que se transformaba en prócer, encarnaba la historia nacional. Pensemos en Argentina, por ejemplo, y Bartolomé Mitre, como padre, entre comillas, de la historia. ¿Sí? La historia de Belgrano, biografía, libro de Mitre, encarna la historia nacional. La historia de San Martín, libro de Mitre, encarna la historia nacional. Obviamente que se trataban de biografías lineales en el tiempo, cronológicas, ¿no? Que iban de la infancia o la niñez, algo de la adolescencia y después de la adultez, tenían ese tipo de ordenamiento, personas sin ningún tipo de error, sin vicio, sin nada, de infancias felices y que terminaban con cargos mandatarios excelentes, ¿sí? Ese tipo de historia, es decir, como una especie de modelo a seguir, es el modelo que se tenía que seguir. Las primeras décadas del siglo XX, con la historia de los Annales, la historiografía de los Annales francesa que hemos hablado, el método biográfico es fuertemente cuestionado y es sacado como método de la historia. ¿Por qué? Porque la historia de los Annales enfatizaba en esa historia mucho más general, ¿sí? Y no en una historia particular. Si volvemos a los ejemplos, Fernand Braudel, en su historia del Mediterráneo y del mundo del Mediterráneo en época de Felipe II, no estudia a Felipe II, no hay una biografía de Felipe II, ni lo nombra. Nombra a personas, masas populares. En Marblot, los reyes dramaturgos, lo mismo. A ver, se siguió haciendo biografías de reyes, de presidentes, de militares, pero ya la historia como ciencia no lo consagraba como tal. Ahora, a partir de 1980 retorna lo que es el método biográfico, ¿sí? Esto es importante, más allá de los condicionantes estructurales, como pensaban en la escuela de los Annales. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Marblot
pensaba de que todas las personas creían de que el rey curaba las escrúfulas con su toque, ¿sí? Burgueses, campesinos, quienes fuesen, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos creían lo mismo, según Malbrot, ¿sí? Acá, en cambio, en los 80, más allá de las condiciones estructurales, de un contexto que nos delimita a todos, pasado y presente, supone la existencia de un individuo que tiene espacio de libertad, que toma decisiones. Acá, claramente, podemos como poner el ejemplo de Carlos Ginzburg con el molinero, con Menocchio. ¿Sí? En un contexto donde está la Inquisición, donde está todo eso, donde hay restricciones, donde hay libros prohibidos y todo eso, hay personas que no tienen toda la libertad del mundo, pero tienen ciertas libertades y hacen ciertas acciones que van en contra de esa estructura, ¿sí? Justamente la década de los 80 es cuando se está cuestionando, por un lado, lo que es la idea del marxismo, ¿sí? No se cuestiona que no haya una opresión, que haya un sistema que nos explota, pero sin embargo nos dice, bueno, pero los trabajadores se organizan, no es que el trabajador queda alienado y demás. Como las ideas de Foucault, ¿sí? Se cuestionan las ideas de Foucault. Esta idea de que el Estado, las instituciones avanzan sobre las personas y las personas son blancos de todo. No sé, en la historia de la locura, por ejemplo, que todo el mundo quedaba, tanto loco como no loco, quedaban bajo la imposición de las instituciones, ¿no? En realidad esto no fue tan así. Bien. ¿Para qué sirve el método biográfico? Puede convertirse en un medio para mostrar las relaciones que hay entre pasado y presente, esto también se ve en historia oral, obviamente, pero también las relaciones que hay entre individuo y sociedad, individuo y contexto. ¿Para qué se recurre, a la biografía? Bueno, primero para subrayar la irreductibilidad de los individuos, y que no lo podemos reducir a las personas, y su comportamiento frente a los sistemas normativos vigentes. ¿Sí? Eso también, es decir, las acciones que despliega la persona contra ese sistema. La cuestión biográfica se relaciona con cuestiones de la metodología en los 80, como por ejemplo la reducción de escala. Está claro que si yo hago una historia de vida, la historia de una persona, una biografía, yo estoy reduciendo la escala al máximo, ¿sí? Porque me estoy centrando en una sola persona. Las relaciones entre reglas y práctica, esto de que existe toda una serie de reglas y determinaciones, pero las personas realizan una serie de prácticas que van en contra de esas reglas, y esto de la determinación y la libertad individual. El texto de Carbonari, que va acompañado con el de Vier, ¿sí? El texto de Vier es el ejemplo, con el mundo de Dorotea, es un ejemplo de método biográfico, ¿sí? Utilizado por un historiador, una historiadora. El texto de Carbonari plantea 4 tipos de biografía, ¿sí? La última yo la saqué porque está vinculado con la antropología, y la verdad que no es de utilidad. Pero quien tiene pensado hacer una historia de vida, por casualidad, puede pensar en estos 3 tipos, o en uno de estos 3 tipos. La primera es la posopografía y biografía modal. El uso es que las trayectorias individuales permiten observar comportamientos sociales de alcance general. ¿Sí? Por ejemplo, trabajo una historia de vida de una mujer en la década del 60. ¿Sí? Y yo lo puedo, a partir de esa historia de vida, generalizar de que fueron muchas las mujeres que desplegaban todo tipo de prácticas y demás que iban en contra de una normativa vigente, de una regla vigente, de un contexto, ¿no? que intentaba delimitar. Biografía y contexto. Este es otro tipo. El contexto permite interpretar la trayectoria individual de una persona. Es decir, yo puedo comprender la historia de vida de una persona a partir del contexto. El texto de María Vier, El mundo de Dorotea, por ejemplo, que trata de la biografía de una mujer inmigrante danesa que se va a vivir en mediados del siglo XIX a la frontera, en Tandil, en la frontera con el indio, entre comillas, es un tipo de biografía y contexto, ¿sí? Porque las acciones que hace esta mujer
permiten explicarse a partir del contexto que está viviendo ella. La frontera, mediados del siglo XIX, qué representaba una mujer inmigrante, qué era la cultura danesa en el siglo XIX, qué pasaba en Argentina y demás. El último tipo de biografía y casos extremos, las biografías son usadas para aclarar el contexto. Los casos extremos permiten observar la libertad de elección del individuo en un contexto social de normas contradictorias. Bueno, acá tenemos claramente el caso del molinero Menocchio. ¿Sí? Claramente tenemos un caso de biografía y un caso extremo. Cómo a partir de la vida de una persona se contrapone contra el poder, contra esas normas. ¿Sí? Bien. Ya vamos terminando. 2 placas más y ya está. En cualquiera de estos 3 tipos de biografía hay una relación entre biografiado y contexto. Esto no sucedía con las biografías del siglo XIX, ¿se entiende? Donde solamente era la historia de vida de una persona, es decir, bueno, la infancia, la juventud y ya la adultez y el contexto no importaba. Acá justamente siempre está vinculado el contexto histórico con la historia de vida de la persona. Hay 2 tipos de planteos. Si yo miro el tipo de biografía modal y el tipo de biografía y contexto, hay un planteo que es funcionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los individuos tienen la misma disposición cognitiva, ¿sí? Quiere decir de que lo que hacen las personas, tanto de la biografía modal como de la biografía y contexto, se explica a partir del contexto, ¿sí? En cambio, en el tipo de biografía que se llama biografía y casos extremos, el planteo es crítico. Los individuos rompen, ¿sí? Es un planteo crítico porque ahí, a partir de una historia de vida, yo demuestro cómo una persona rompe con toda una normativa que instala una sociedad, un contexto, ¿sí? Una estructura. Por ejemplo, no lo va a hacer Janina, pero por ejemplo, si Janina que va a estudiar sobre la literatura y demás, que estuve leyendo y que le envié material, si ella, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que ella lo trabaja desde la biografía de una literata de esa época, ¿no? Ya no va a hacer esto, pero lo trabaja de una biografía y cómo sortea toda esta estructura opresora que hay, de censura y demás, bueno, claramente es un planteo crítico. ¿Sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, la revista Humor, ¿sí? La revista Humor, la revista gráfica Humor en tiempo de dictadura, y hacemos una biografía de alguno de los caricaturistas que había, o de su director y demás, yo creo que podemos llegar a observar justamente la historia de vida de una persona que a partir de, más allá de la censura y demás, con una serie de acciones rompe con esas reglas, ¿sí? Como para citar un ejemplo. Entonces, esto es súper importante. Es lo mismo que la historia oral. Lo que está en discusión en una biografía no es la historia de vida de una persona. Acá no es, yo agarro la historia de vida de una persona, la reconstruyo y ya está. ¿Sí? Era un poco lo que le había planteado a Melissa, que había planteado hacer una biografía de Eva. Y yo le preguntaba, bueno, pero tenés que formular una problemática. ¿Sí? Entonces, la discusión no está en que una biografía es la historia de vida de una persona y listo, sino que se pretende mostrar lo que se pretende mostrar en esa trayectoria. Yo hago una historia de vida para mostrar que, bueno, por un lado, arrojar luz a un contexto y cultura determinada. Yo estudio la historia de vida de una persona, la analizo para comprender el contexto. Identificar estrategias de acciones frente a condicionantes estructurales. ¿Sí? Eso también. Bueno, cómo se organizaron determinadas personas ante algo. ¿Sí? Reconocer la determinación de la estructura. Esto es importante. Por un lado, yo tengo que identificar que la persona tiene ciertas libertades y toma decisiones, pero por el otro lado también, cuando hago una historia biográfica, un método biográfico, yo tengo que establecer, tengo que identificar que esa persona está bajo una estructura que lo está justamente delimitando, ¿sí? Conviven esos 2 tipos. A ver, esto nos pasa a nosotros mismos ahora, no tiene que ver con la historia. Nosotros vivimos en un contexto que nos delimita
¿sí? Económicamente, políticamente, culturalmente, ¿no? Que tiene que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, y más allá de eso, nosotros tomamos decisiones, tomamos acciones, ¿sí? Así que bueno, esos serían los dos métodos que, como para repensarlo. Y quien tenga que utilizarlo, bueno, bienvenido sea. Con lo que respecta a lo que es historia oral, hay otros textos y se debería pensar también en algún texto, no sé, denso, traverso, por ejemplo, de memoria, sobre concepto de memoria y demás. Quien trabaje biografía, le aconsejo que lea el texto de Vier. También hay libros de una historiadora norteamericana excelente, Natalie Davis, que tiene dos libros, La Vuelta de Martín Guerras uno, y la otra es Mujeres de los Márgenes. Es un libro brillante de la biografía de 3 mujeres, ¿sí? Que está muy, muy, muy bueno. Bueno, Pablo Pozzi ni que hablar. Pablo Pozzi tiene un libro que se llama Historia de Perros, que es que trata sobre 8 entrevistas a guerrilleros del PRT y el ERP, que está bueno porque son 8 ejemplos que uno puede ver, ¿no? Como para tomar el ejemplo de la entrevista, de la forma de hacerlo y demás. Y que se puede tener en cuenta. Bueno, no sé si tienen preguntas.